el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Oremos, Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios, por tu palabra en esta hora. Te ruego, Dios, la unción del Espíritu Santo para interpretarla y también para entenderla, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Siéntense, hermanos, por favor. Y vamos a hablar de temas de la Biblia, desde luego, utilizando la palabra aquí del Salmo. El Salmo dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides. Esa es la palabra clave esta noche, hermanos. No olvides. ¿Qué es lo que no debemos olvidar? Ninguno de sus beneficios. Y el Salmo 103 tiene una lista larga. Cuando usted tenga tiempo en su casa, léalo. Y menciona una serie de beneficios. Pero para que no se le quede ninguno, dice ninguno, no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza diciendo, el primero, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Lo leyó? Vuelvo y se repito, Él es el que perdona algunas iniquidades. Ayúdeme a predicar, hermano. ¿Cuántas iniquidades? ¿Cree usted que el Señor le perdonó sus iniquidades? ¿Cree usted que está muerto? Entonces, si no está muerto, pilas que la fiscalía está detrás de usted. ¿Qué ocurre? Cuando un delincuente, cualquiera que sea el delito, ¿qué ocurre? La fiscalía y todas las fuerzas armadas están tras usted a ver dónde lo pillan. Y si lo pillan, va a la cárcel y antes de ser condenado, a usted le leen el expediente por el cual va a ser condenado, juzgado y condenado. Pero si ese delincuente se murió, se mató, lo mataron, lo que sea, el expediente de esa persona, por grande que sea, queda en el archivo. Es decir, hasta ahí duró la persecución de la justicia, porque el hombre o la mujer murieron y como tal ya no hay a quien juzgar ni a quien condenar. Nosotros, hermanos, éramos esa clase de personas. Habíamos violado la ley de Dios. La justicia de Dios nos perseguía. La paga del pecado es muerte. No había alternativa. Sobre nosotros pesaba un expediente gigantesco, un sumario gigantesco. Haga cuentas, si usted hubiese cometido un solo pecado por día, si viviese 50 años, sume 50 años por 365. Eso da una lista gigantesca. ¿Cuántos pecados llevaríamos nosotros a cuestas? Muchos. Entonces la justicia de Dios nos perseguía, porque la justicia de Dios nos perseguía para juzgarnos y condenarnos. Pero una de las cosas, hermanos, que usted y yo tenemos que ser gratos con Dios,
es que ahora la justicia de Dios ya no nos persigue. Porque ese delincuente, usted y yo, porque habíamos violado la ley de Dios, hemos muerto. Y si hemos muerto, ya la justicia de Dios no nos persigue. Por eso le preguntaba, ¿cuántos de ustedes están muertos? Mire, entonces agárrese el pelo porque la justicia de Dios va tras usted. Si usted no ha muerto a sus delitos y pecados, la ley aplica para usted. La paga del pecado es muerte. Nosotros como cristianos tenemos que haber muerto al pecado. Si usted está vivo en la carne, la justicia de Dios lo seguirá y lo alcanza. Pero una de las cosas de las cuales me detengo aquí, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Por qué? Porque su expediente y mi expediente, Jesús lo anuló. Colosenses 2, 14 y 15. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Lo quitó del medio y lo clavó en la cruz. Sus pecados y mis pecados fueron quitados y puestos en la cruz. Jesús murió en su lugar. Jesús es el sustituto. Murió por usted. Se condenó por usted para que usted no se perdiera. Ahora, si Jesús murió por usted, nosotros no debemos nada. La justicia de Dios fue satisfecha por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que estar muertos al pecado. Digan gloria a Dios los muertos. ¿Me están creyendo? Y si no me cree, el Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, levanten la mano los bautizados en Cristo? Los que hemos sido bautizados en Cristo, dice, hemos sido bautizados en su muerte. Su muerte. Por eso usted tiene que estar muerto. Sí. Entonces cuando la gente dice, yo me quiero bautizar, pero no quiero dejar los aretes, el cigarrillo, la mundanalidad, esa persona está viva y no se puede sepultar. Para usted bautizarse tiene que morir, porque el bautismo es sepultura. Y un muerto, cuando se muere, pues el muerto, ¿no? Claro que el muerto no se muere el vivo. Hay que sepultarlo. Hay que sepultarlo. Dice, porque hemos sido sepultados, primero muertos en el bautismo, sepultados en el bautismo, en las aguas del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Y qué es la palabra justificación? Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados quiere decir, la palabra justificación quiere decir declarar inocente al culpable. ¿Quién puede declarar inocente al inculpable? Solo Dios. Solo Dios tiene el poder de perdonar pecados y nadie más. Por eso a Cristo la gloria por los siglos de los siglos. Y a los amigos que nos escuchan en esta noche, ¿por qué sus pecados no han sido perdonados? Porque usted va a un confesor a contar los mismos pecados cada rato, pero no se ha arrepentido. Y dice la Biblia, Colosenses 3, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida
está escondida con Cristo en Dios. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Sus pecados, su expediente fue anulado, fue clavado en la cruz. Por eso, iglesia, por eso somos justificados. Tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir? Que no le debemos nada a Dios, no porque seamos buenos, sino porque Cristo murió en nuestro lugar. Maravilloso el Cristo que tenemos, hermanos. Entonces, el que perdona todas tus iniquidades. ¿Y qué más sigue diciendo? El que sana algunas dolencias. ¿Estás seguro? Claro, todas. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Y sigue el salmo. El que sacia de bien tu boca. Pero bueno, aquí me detengo en este salmo para decirles que el tema va basado en la palabra no olvides. No olvides. Y a manera de introducción, ¿qué es lo que nosotros no podemos olvidar? Uno, que hemos sido perdonados. ¿Me ayuda eso o le predico el Sinaí? Fuego por todas partes. ¿Ha sido usted perdonado, sí o no? Y si no, lo bautizamos con agua hirviendo. Dígame para calentar la piscina el domingo. Primero, hemos sido perdonados. Segundo, muchos hemos sido sanados. Tercero, gozamos de la providencia de Dios. Todos los días, la providencia de Dios está siempre sobre nosotros. Vivimos, respiramos, nos movemos, comemos, vestimos, trabajamos, alabamos a Dios, tenemos manos para moverlas, lengua para hablar, boca para comer, es decir, pies para caminar. Estamos bien, estamos completos en Él. Tenemos agua, sol, aire, calor, de todo lo tenemos. Eso quiere decir la providencialidad de Dios está sobre nosotros. A los amigos que me escuchan esta noche, no darle gracias a Dios todos los días es un acto de ser muy mal agradecido. Y uno de los pecados graves en la Biblia es ser uno mal agradecido. Dice, y como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Gloria a Dios. Tenemos por qué darle gracias a Dios. Él nos ha sustentado y nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. Las demandas que Dios tiene para con el hombre, como Dios nos lo dio todo. Todo. ¿O no? Diga que tiene usted que Dios no se lo haya dado. Vive porque Dios vive. Come porque Dios le da comida. ¿O no? ¿Valdrá la pena darle gloria a Dios esta noche al Señor? Déjenme, les continúo esto. Mire, en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó a través del pueblo judío. Dios habló 2000 años a través del pueblo judío. Me refiero al tema desde Abraham. De Abraham a Cristo hay 2000 años. Y Dios habló a la humanidad a través de ellos. El mundo fue testigo de que había un Dios vivo y verdadero. Un Dios diferente al que ellos tenían. Por lo que Dios hizo con Israel. El mundo era testigo de eso. En el Nuevo Testamento, el mundo será testigo, es y será testigo por la iglesia del Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, hay que predicar.
oigan o no, crean o no, reciban o no, a tiempo y fuera de tiempo. Predica, reprende, exhorta, rearguye, con toda paciencia y doctrina. Usted y yo tenemos que predicar, óigannos o no. Pero me traslado de nuevo al pueblo del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, uno de los pecados graves por los cuales Dios tuvo que condenarlos, es porque fueron un pueblo malagradecido. Pronto se olvidaron. Y mire usted, voy a mencionar aquí por encimita 12 cosas que la nación de Israel tuvo como bendición. Primero, Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo menciona a la nación de Israel como un pueblo que fue desgajado de la savia del buen olivo. Y menciona 12 cosas que Israel tuvo en el Antiguo Testamento. Pablo dice estas palabras: son israelitas. Ser israelita en el Antiguo Testamento era un honor muy grande. Ser israelita en el Antiguo Testamento era ser del pueblo respetado, porque las naciones respetaban a Israel porque sabían que tenían un Dios distinto al de ellos. El mundo tendrá que saber que el Dios de nosotros es distinto al Dios que ellos tienen. El Dios del mundo son ídolos, imágenes hechas de mano de hombre. Pero el Dios que usted y yo tenemos no es un ídolo, no es una imagen, no es un muñeco. Es el Dios que es espíritu y es eterno. Y usted, amigo que me escucha, tiene que saber que aquí no hay imágenes, no hay crucifijos, no hay nada de eso, porque aquí no adoramos imágenes ni crucifijos, sino al Dios vivo y verdadero, que estamos seguros está presente en este lugar y lo está en todo lugar. Amén. Gloria a Dios. Ser iglesia hoy del nombre de Jesús es el más alto privilegio que un hombre pueda tener, por encima de reyes, capitanes, emperadores, dictadores, lo que sea. Ser un hijo de Dios es lo más grande que a una persona le pueda ocurrir. Amén. Usted puede ser hijo del que sea, del presidente del que sea. Ya usted viola el protocolo para enterrar a una persona importante en el mundo. Todo mundo inclinado a un cadáver. ¿Por qué? Porque es importante. Era un honor la familia para ellos, un honor saber que forman parte de la familia real. Pero al fin y al cabo, por muy reales, se tienen que morir. Para usted y para mí es un honor formar parte de la familia de Cristo. Sí, que un día vamos a morir, pero un día vamos a resucitar a la imagen y semejanza de Cristo. Somos iglesia. 12 cosas. Primero, ellos eran israelitas. Honor que para ellos era grande ante las naciones. 2, ellos eran la adopción. A ser adoptados como pueblo, el único pueblo del Antiguo Testamento que Dios adoptó fueron los judíos. 3, Israel tuvo la gloria de Dios. La vieron y la sintieron. 4, Israel tenía los pactos. Tenían el pacto de la ley, la circuncisión. Aparte de eso, Israel tuvo la promulgación de la ley. Ellos eran testigos de la ley. Tuvieron el culto, el verdadero culto. Tenían todas las promesas. Tenían el santuario. Tenían el sacerdocio. Tenían los patriarcas. Y de ellos vino el Mesías. Es decir, lo tenían todo. Ahora viene la otra parte para usted y para mí. Ellos tenían 12 cosas que era una bendición y un honor
formar parte de esto. Ahora para usted y yo, los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no forman parte de Israel. Usted y yo éramos gentiles. Ya no somos gentiles. Porque la Biblia en el Nuevo Testamento divide la humanidad en tres: judíos, gentiles, iglesia. 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. En el Antiguo Testamento hay dos pueblos: judíos y gentiles. Judíos, los descendientes de Abraham; gentiles, los no descendientes de Abraham. En el Nuevo Testamento hay tres: judíos, los descendientes de Abraham; gentiles, las naciones no convertidas; y la iglesia del Señor, el pueblo gentil convertido. Ya no somos gentiles, ya no somos de las naciones, somos hijos de Dios. El día que usted se arrepintió y se bautizó en el nombre de Jesús, dejó de ser gentil para ser iglesia de Dios, para ser miembro del cuerpo de Cristo, para ser un hijo de Dios, para tener la esperanza de la resurrección en el día postrero. Pero usted y yo, póngale cuidado, iglesia, para que el tema esta noche es: no te olvides. Iglesia, no te olvides de lo que eras. No te olvides de lo que éramos. Israel tenía 12 cosas a favor. Usted y yo teníamos 12 cosas en contra. Mire qué contraste tan bravo. En aquel tiempo, es decir, cuando usted no era convertido. Por eso dele gracias a Dios por ser lo que es. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay gente que cree que el evangelio es cualquier religión y se apartan de la iglesia fácilmente. Por cualquier tontería se van. No han entendido. No han entendido. Hermano, la persona que entiende el evangelio no se va de la iglesia jamás. Jamás. Porque ha recibido a Jesucristo por encima de las dificultades que le toque vivir. Ha creído en Jesucristo. Lo desprecien o no, lo vituperen o no, en fin, lo que pase. A veces nos defrauda la misma gente de la iglesia, pero no importa. Jesucristo no nos ha defraudado. Nos pueden quedar mal creyentes, nos pueden fallar directivos, pastores, etcétera, nos pueden fallar. Cristo no falla y estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Por eso, iglesia, ubíquese en la historia y mire lo que usted y yo no teníamos. No teníamos. Primero, estábamos sin Cristo. Usted tenía ídolos, muñecos, religión, pero no tenía a Cristo. Una cosa es tener religión y otra cosa es tener a Cristo. Cristo es distinto a las religiones. Cristo no se identificó aquí en la tierra con ninguna religión. Antes les dio palo a todas las religiones hipócritas que habían en su momento. Igual que hoy, mundo lleno de religiones, pero Cristo no aparece por ninguna parte. Por eso, iglesia del Señor, usted y yo somos la iglesia del Dios viviente, pero antes estábamos sin Cristo. Religión, dioses, muñecos, costumbres, tradiciones, catecismos por todas partes, pero no teníamos a Cristo. 2, éramos ajenos al pueblo de Dios. 3, éramos extranjeros a los pactos y a las promesas. No teníamos nada. 4, usted y yo no teníamos esperanza por ser linajes de gentiles. Estamos perdidos. 5, estábamos sin Dios. 6, alejados de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde vamos? 7, éramos impíos. ¿Cómo le parece? Qué calificativo tan lindo. 8, pecadores. Pero aún así, Dios muestra su amor para con nosotros.
en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde voy? Se me perdió la cuenta. Enemigos de Dios, éramos enemigos, destituidos de la gloria de Dios y muertos en delitos y pecados. Eso éramos usted y yo, pero no se ponga bravo por eso. Ahora viene lo bueno. Vea, ese pueblo del Antiguo Testamento, Dios en 1500 años de su historia, vivió siempre con una frase que constantemente se la repetía: acuérdate. Y quiero hacer aquí lo siguiente: las palabras acuérdate, acordaos, acuérdate o acordaos aparecen en la Biblia 106 veces. Asimismo, las palabras olvidar o no olvides aparecen 118 veces. Repetidas veces Dios le dijo al pueblo: no olvides, no te olvides. Entonces es un asunto bien interesante. Miren, Dios le dice al pueblo del Antiguo Testamento estas palabras: acuérdate que fuiste esclavo. Asimílelo para usted. Iglesia, muchos de ustedes, acuérdense que fueron borrachos, ¿o no? Maldicientes. Y algo más. A Israel le dice: acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Acuérdate, le dice Dios a Israel en Deuteronomio 8:18. Cuando entres a la tierra prometida y disfrutes de viñas que tú no plantaste, de casas que tú no edificaste, no digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza me dieron estas cosas, sino acuérdate que es Jehová tu Dios el que da el poder de hacer las riquezas. Acuérdate, muchos de ustedes, hermano, cuando eran inconversos, muchos de ustedes eran pobres, miserables. No tenían nada. No teníamos nada. ¿Se acuerdan? Muchos testifican, hermano, cuando yo me convertí al Señor no tenía ni con qué pagar arriendo. Pobres, ¿cierto? Muchos, muchos. Pero ahora, muchos de ustedes, Dios los ha bendecido. Les ha dado salvación. Les ha perdonado sus pecados. Y hermanos, muchos de ustedes tienen bienes, posesiones y viven sabroso. ¿Sí o no? Ay, ay, ay. Déjelo ahí. No te olvides, acuérdate que es Dios el que da el poder de hacer las riquezas. Todo lo que tú tienes, talentos, dones, dinero, te lo dio el Señor. Y dice, Israel, acuérdate que muchas veces has provocado a Dios. Deuteronomio 9:7. Le dice, acuérdate de lo que sufriste en Egipto bajo el látigo de los egipcios. Pero le dice, no olvides, a consecuencia de lo que fuiste, no olvides vuestras fiestas solemnes. Te acordarás, vuelve y dice, te acordarás de guardar todo lo que yo te prescribo hoy. Deuteronomio 16:8. Te acordarás siempre de vuestras fiestas solemnes, de la Pascua, de la fiesta de los tabernáculos y del día de la expiación. Acuérdate, le dice Dios a Israel, de no murmurar como lo hizo Aarón y María. Y le dice, acuérdense de no rebelarse en contra Dios como lo hicieron Coré, Datán y Abirán. Acuérdense, estoy citando la Biblia, hermanos. Acuérdense que vivieron bajo el látigo de los egipcios y fueron jornaleros y fueron oprimidos por las fuerzas de los egipcios. Acuérdense de todo esto.
Bueno, hay un montón de textos que habla de eso. Acuérdate. Quisiera leerlos todos, pero el tiempo se me fue. Téngame paciencia. Ahora, dice el Salmo no, Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. ¿Por qué? Antes que vengan los días malos y vengan los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Iglesia del Nuevo Testamento, a usted y a mí se nos exhorta a acordarnos de lo que éramos. Pablo dice, por tanto, acordaos, iglesia, de que en otro tiempo ustedes los gentiles vivían en la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero ahora, iglesia, presente, tiempo presente, pero ahora en Cristo. Ahí es donde yo voy. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, matando en la cruz las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A usted y a mí se nos exhorta a recordar lo que éramos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, dice Apocalipsis 3:3, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré contra ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A ti y a mí se nos exhorta, no se olviden de las cosas que has visto, no se olviden de las cosas que has sentido, no te olvides de lo que eras antes. Se nos exhorta hoy como a los hijos de Israel, a consecuencia del olvido de ellos, fueron destituidos de la gloria de Dios. Reflexión final. Esto que les he dicho, hermanos, es para que pensemos con seriedad y no olvidemos lo que éramos y no olvidemos lo que somos. No olvidemos lo que somos. ¿Quiere volver al mundo, al pasado? Nunca, nunca lo desees. Agárrate de la mano de Dios con fuerza, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. No te olvides, es el tema, de lo que eras. Y no te olvides de lo que eres. Nunca, nunca se te olvide eso. Ese es el tema que les dejo esta noche, esa reflexión. Mucha gente se olvida de Dios fácilmente. Hermano, si usted se vuelve al mundo, su vida será peor que la de antes. Dice la Biblia, cuando el espíritu malo sale de una persona, dice, va por lugares desiertos, buscando donde refugiarse. Los demonios buscan cuerpos vivos en donde meterse. Los demonios no buscan casas, y ese cuento de algunos hermanos que todavía creen en el duende. ¿Qué más duende que usted? Hermano, vaya ahora a mi casa, que yo siento que hay demonios en mi casa. De pronto su marido que es bien malito. Ese es un demonio. Quiero que usted haga un exorcismo. Primero, yo no hay cura. Segundo, yo en eso no creo. Es que en mi casa hay demonios. En mi casa yo siento brujas. En mi casa, vaya pastor y ore y unja mi casa con aceite. Ese es un cuento religioso. Así no es. Dios no trabaja así. Su casa. Los demonios no habitan en las casas. Los demonios habitan en cuerpos vivos.
no en su casa. Que es que yo siento una bruja por el terrado. Vea, cuando nosotros éramos pequeños, a nosotros nos embolataban las abuelas, nos metían miedo con la patasola, la madremonte, la bruja de la esquina, nos metían miedo con el coco y con todas bodas, y hay gente que todavía continúa con eso. Eso no existe. Mire, mire, cuando Jesús se encontró con un endemoniado que tenía más de 2000 demonios, y Jesús los reprendió, y los demonios le dijeron, Señor, porque los demonios tienen que reconocer a Jesús como Señor. Si nos echas de este cuerpo, permítenos ir a esos marranos o cerdos, o como sea. Y Jesús liberó al endemoniado y le permitió a ellos ir a los cerdos. Los cerdos quedaron endemoniados y se precipitaron al abismo y se perdieron en el mar. Cuando un espíritu sale de una persona, dice la Biblia, lo dijo el Señor, va por lugares desiertos buscando una habitación. Porque los demonios no habitan en el desierto, es en seres vivos. Dice la Biblia que el demonio dice, no hombre, no encuentro dónde habitar, me regresaré a mi casa de donde salí. Esa casa de donde los demonios salieron éramos usted y yo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no sé cuántos demonios salieron de nosotros. El demonio del adulterio, de la fornicación, de las malas palabras, de la borrachera, de la drogadicción, porque cada pecado es manejado por un demonio. Piense usted cuántos demonios puede tener un borracho, un drogadicto, un adúltero, un fornicario, un criminal. Entonces, dice que va y viene y encuentra la casa adornada y desocupada. Hablo del demonio, dice la Biblia. Y va y reúne otros 7. Vamos, muchachos, ustedes que están por aquí sin habitación. Vamos que encontré mi casa de donde salí, barrida y desocupada, está adornada, lista para habitar. Dice que va y trae estos otros 7 espíritus y viene a morar en esa casa, en ese cuerpo, en ese ser humano, y dice que el estado de esa persona viene a ser peor que el de antes. Porque cuando usted se convirtió salió un demonio. Pero ahora si usted se aparta de Cristo, viene otros 7 y dice el estado de esa persona viene a ser peor que el de antes. Por eso, vuelvo a la palabra, no olvides los beneficios de Dios. Eres libre en el nombre de Jesús. Pero si tú te apartas de Cristo, volverás a ser esclavo y peor. La persona viene a ser peor que antes. Segunda de Pedro capítulo 2, el verso 20, dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les ha sido dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro, no lo digo yo, usted lo ha leído, ¿cierto? ¿Dónde está el texto? Segunda de Apocalipsis, ¿qué? Segunda de Pedro, ¿qué? Capítulo, búsquelo, versículo 50, no me acuerdo, ya se lo olvidó. El último versículo de segunda de Pedro 2. Dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermano, que Dios te guarde. Que Dios te guarde. A ti y a mí. De no oír, de no y volver a hacerlo del perro. Volver a tomar el vómito que dejamos un día. O como el cerdo, a revolcarse de nuevo en el lodo de donde Dios nos sacó. Por eso, la exhortación de Dios es esta noche, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿De acuerdo, hermanos? Estemos de pies y damos gracias a Dios y pidámosle al Señor que nos guarde, hermanos. ¿Usted quiere que Dios lo guarde?
¿Cuántos quieren terminar la carrera? Entonces, no olvides ninguno de sus beneficios. Señor Jesucristo, Padre nuestro, te doy gracias, bendigo tu nombre y te alabo, Dios. Invoco tu nombre, Señor, sobre mis hermanos. Te ruego en tu fidelidad, en tu misericordia, que guardes a cada uno de mis hermanos, que los guardes en el temor de Dios, que nos acordemos siempre de lo que éramos y de lo que somos hoy, que guardemos nuestras ropas blancas hasta el día de tu venida. Amén.